Vamos a abrir nuestras Biblias hoy en 1 Corintios capítulo 1. En 1 Corintios capítulo 1 y vamos a leer de los versículos 4 al 9. 1 Corintios 1 del 4 al 9. Y fíjense que todo lo que tenemos nosotros en la vida, todas las bendiciones, todas las bondades que recibimos y que tenemos en el mundo, y las cosas, fíjense que muchas cosas que las tomamos por obvias, hay algunas cosas que son, por ejemplo, el simplemente despertar, el despertar cada mañana, el que nuestro corazón, fíjense la maravilla del cuerpo humano, o sea, cosas que aún están descubriendo, cosas que aún no alcanza la ciencia médica a entender, y que todo eso Dios lo creó, todo eso Dios lo hizo desde el inicio. Si ya están esas cosas, nosotros solo las estamos descubriendo. Son bendiciones de Dios, son bondades de Dios para nuestras vidas, y todo eso lo tenemos nosotros a través de la gracia de Dios que se derrama sobre nuestras vidas y sobre el mundo. Entonces, 1 Corintios capítulo 1, versículos 4 al 9, ahí donde está, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto y les dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, y en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces el versículo 2 nos dice de este mismo texto que a la iglesia que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús. Entonces Dios nos llama a la santidad. Nos dice también que eran llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, de ellos y el nuestro. Pablo le llama a los creyentes santos, que quizás es una divergencia del vernáculo común, del significado común que le dan a la palabra santo. Muchas de las personas, cuando piensan en un santo, piensan en alguien que ha sido formalmente canonizado, o piensan quizás en alguna imagen, o piensan quizás en alguna estatua. Pero el apóstol Pablo llama a los hermanos, a los creyentes, a los miembros de la iglesia en Corinto, les llama santos. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, Dios nos envía a su Espíritu Santo, perdona nuestros pecados y nos santifica, dice la Biblia, delante de Dios. Entonces somos declarados delante de Dios justos, no porque no seamos culpables, sino porque Jesucristo cargó el precio de nuestro pecado. Y por eso dice la Biblia que los cristianos, los creyentes en Corinto, y nosotros también, los que hemos creído en Jesucristo, somos llamados santos delante de Dios. Dios no solamente solamente perdona nuestros pecados cuando aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador, sino que nos llama también a vivir una vida santa. Dios nos llama a vivir una vida que representa adecuadamente a nuestro Señor Jesús. Dios nos llama a vivir una vida que es un ejemplo de la bondad de Jesús en nuestras vidas, de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Pablo nos exhorta a cada uno de los creyentes a vivir vidas santas. Pablo nos exhorta en la carta a los Corintios que nosotros vivamos vidas dignas delante de Dios, porque hemos sido santificados en la fe en Cristo Jesús. Hemos sido declarados santos por Dios, no porque seamos algo especial, sino por la obra de Jesucristo, redentora y expiatoria en nuestra vida. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Dios nos ha
convidado, nos ha compartido de su naturaleza santa. En Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos dice la Biblia: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjense que nuestra vida es una carrera y todos estamos luchando diariamente por vivir vidas dignas de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, deberíamos estar cada uno de nosotros luchando diariamente por vivir vidas dignas de nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia dice que nos vamos a ir perfeccionando en nuestro andar cristiano, que nos vamos a ir perfeccionando en nuestra vida cristiana, y que no depende de nosotros, que Dios, que la buena obra comenzó, el que nos salvó el que nos salvó cuando creímos en Él va a ir perfeccionando nuestras vidas. Fíjense que cuando trajeron a la mujer adúltera delante de Jesucristo, y una mujer que dice la Biblia que la habían pillado, que la habían agarrado en el mismo acto del adulterio. Y la trajeron delante de Jesucristo con dos razones. Uno, para ver si Jesucristo iba a estar de acuerdo en que la mataran. Y el otro era para castigar a la mujer, para sentirse ellos justificados en su propia vida. Y Jesús, dice la Biblia que Jesucristo se inclina y empieza, pues no sé si a hacer dibujos, pero a hacer algo en la tierra, y les dice a los hombres, le dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, porque la ley decía que tenía que ser apedreada la mujer que fuese encontrada en adulterio. Y cuando se levanta de dibujar en el suelo, todos se habían ido, porque todos sabían que también ellos eran pecadores y eran dignos del mismo castigo, eran merecedores del castigo que querían imponer sobre ella. Y Jesús le dice a ella, le dice ¿quién queda para apedrearte? Y ella le contesta: ninguno, Señor. Entonces le dice: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Fíjense, a una mujer adúltera que la habían cachado en el mismo acto del adulterio, Jesucristo le está diciendo: anda tu camino y busca la santidad. Le estaba diciendo: no peques más. Jesucristo la estaba llamando a ella a una vida de santidad. Y en todo el Nuevo Testamento podemos ver que la Biblia nos llama a nosotros a vivir vidas de santidad. En Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. De hacer morir, maten, dice la Biblia, las cosas terrenales, nuestros gustos carnales. Y nombra algunos de ellos: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia y la idolatría. Dios nos llama a los creyentes a la santidad, porque somos receptores nosotros de la gracia de Dios. Ahí escuchen otra vez. Dios nos llama a la santidad, no al azar, sino porque nosotros somos los recipientes de la gracia de Dios. El versículo 4 nos dice, de nuestro texto dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, dice, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Versículo 5: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda la palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Fíjense que el primer beneficio espiritual de la gracia en nuestras vidas es la salvación. Cuando nosotros creemos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, la Biblia dice que por gracia somos salvos. El primer regalo de Dios para el que cree en Él es la salvación. Y esta salvación es regalada, es dada y es confirmada en la vida de los creyentes. Cuando nosotros creemos en Jesús con fe, recibimos la gracia, recibimos el testimonio de Cristo que confirma en nosotros el perdón de pecados y la vida eterna. Por eso podemos decir que estamos seguros de que hemos sido salvos. Por eso decimos que estamos seguros de que somos partícipes de la vida eterna con Cristo Jesús en el cielo, porque el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo de Dios, confirma en nosotros
que Dios ha perdonado nuestros pecados. La gracia de Dios, la definición quizás más conocida es que la gracia de Dios es un favor no merecido. Es decir, que la gracia de Dios es gratis, no nos cuesta nada, pero no la merecemos ni tampoco no la podemos ganar. Fíjense, hay algunas cosas que podemos ver acerca de la gracia. La primera de ellas es que la gracia de Dios nos libera de culpa delante de Dios. Y si lo decimos rápido parece que es poca cosa. Pero la gracia de Dios nos libera de culpa delante de Dios. La Biblia dice que todos han pecado y están destituidos, separados de la gloria de Dios. La Biblia dice que por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nos dice la Biblia que todos somos pecadores, que todos somos culpables de Dios, delante de Dios. Y la gracia de Dios nos libera a nosotros de culpa delante de Dios. Fíjense qué preciosa cosa. Que no significa que no lo hayamos hecho, porque sí lo hicimos. Y no significa que no seamos pecadores, porque sí lo somos. Y no significa que no hayamos violentado la ley de Dios, porque sí la hemos violentado. Significa que Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados en la cruz. Y que aún siendo culpables, merecederos nosotros de la muerte espiritual, Cristo cargó ese precio en la cruz. Fíjense que la gracia de Dios es un regalo que viene sin requisitos. Nada podemos nosotros hacer para quitar ni uno solo de nuestros pecados. Y no es algo que la gracia de Dios no es algo que Él nos da para quitárnoslo después si no nos portamos bien. No es como el domingo cuando se los damos a los niños, que le decimos: te voy a dar domingo, pero si te portas bien, si te portas mal, te lo voy a recoger. Te voy a prestar la pelota para que juegues mientras te portas bien, pero si no te portas mal, te lo voy a quitar. Si Dios nos dijera a nosotros: te voy a salvar, pero solamente si no pecas, entonces no sería gracia. Entonces no sería un regalo inmerecido. Nos estaría diciendo: cuando tú te ganes mi gracia, cuando tú te ganes mi amor, cuando tú valgas lo suficiente y te portes lo suficientemente bien como para que yo te ame, entonces te voy a amar. Así no es el amor de Dios. Dios nos ama inmerecidamente. Dios nos ama antes de que naciéramos. Dios nos ama incondicionalmente. Así debemos nosotros de amar también a nuestros hijos. ¿Cuántas veces el niño siente que el amor del padre está condicionado a su conducta, está condicionado a su desempeño? Que cuando sacan 10 estamos felices con ellos y cuando sacan 5 no los queremos ver. Y les dicen: no te quiero ver, sacaste un 5. Y el niño empieza a pensar que el amor del padre está condicionado a su conducta. Empieza a pensar que si se porta mal, mamá no me ama. Empieza a pensar que si me porto mal o no cumplo, no me saco el 10, papá me quiere menos. No es el ejemplo del amor divino que tenemos para nosotros. Dios nos enseña que su amor tiene nada que ver con nuestro desempeño, que su gracia no tiene nada que ver si logramos el 10 o si logramos el 8, si logramos el 6 en nuestra vida. Dios nos ama incondicionalmente. Dios nos perdona cuando no merecemos ser perdonados. Cuando Cristo murió en la cruz, Él cargó el precio de nuestro pecado. En la cruz Cristo pagó el precio de nuestra culpa. Y cuando creemos en Cristo, la cuenta de nuestros pecados es borrón y cuenta nueva. Yo no sé si nunca les sucedió a ustedes. A lo mejor eran otros tiempos, que de niño, cuando íbamos a la tiendita de la esquina o la tiendita de la colonia, que a comprar el huevo, el pan o lo que fuese,
pues el dueño nos conocía a todos. Y llegábamos y le decíamos, oiga, don, que dice mi mamá que si no le mando medio kilo de huevo y que después te los vine a pagar. Y que tenían, fíjense, le cortaban la parte larga de los cartones de cigarros, los cartones, y ahí iban anotando toda la lista. Algunos se ha de acordar. Ya les mostré cuántos años tengo. Ya estamos viejos. Si usted se acuerda, yo me acuerdo, estamos viejos. Y esa cuenta no se borraba hasta que no llegaba uno a pagar. Nuestra cuenta Cristo ya lo pagó. Y creyendo en Él como nuestro único y suficiente Salvador, Él limpia los pecados de nuestra vida. Cristo nos quita con su salvación nuestra culpa y también nos quita nuestra culpabilidad. La culpa de los pecados pasados del creyente es removida por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. La culpa de los pecados que vamos a cometer en el futuro es quitado por la sangre preciosa de Jesús. Fíjense lo maravilloso, lo milagroso que es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, que no solamente nuestros pecados que ya cometimos, sino los pecados que aún estamos por cometer, Dios ya los perdonó cuando creemos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. No son contados contra nosotros cuando llegamos a la presencia de Dios. Cuando Dios salva nos quita la culpa, cuando Dios salva nos quita la culpabilidad, cuando Dios salva nos quita los malos sentimientos, nos quita los malos sentimientos de la culpa durante toda la eternidad. La segunda cosa que podemos ver, que la gracia de Dios no depende de nuestro cumplimiento con Dios. Y acabamos de hablar, me adelanté un poquito, porque a veces nos adelantamos. La gracia de Dios no depende de nuestro cumplimiento delante de Dios. Nosotros los cristianos entendemos claramente el gran precio que costó nuestra salvación. Entendemos claramente el gran precio que Dios pagó por nuestra salvación y por nuestro perdón de pecados. El Cristo eterno, el Cristo que estaba con Dios en el inicio, en la creación del mundo, que dejó el trono y que vino a nacer en un pesebre, que murió y resucitó para cargar el precio de nuestra culpa. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15 nos dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, decía el apóstol Pablo, yo soy el primero. El pensamiento que tenía el apóstol Pablo lo debemos de tener cada uno de nosotros, siendo creyentes. Y lo debe de tener cada persona que vive y respira en el mundo. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos a nosotros, pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso de que Jesucristo nos está perfeccionando, es algo que los creyentes lo debemos de entender mejor que cualquier persona en el mundo. Porque el Espíritu Santo de Dios constantemente nos está enseñando dónde nosotros fallamos. El Espíritu Santo de Dios nos está enseñando constantemente, y fíjense que estamos pensando, esto no lo debo de hacer, no lo debo de hacer. Y está el Espíritu, como los niños chiquitos, no lo toques, el niño está así. Y no lo vayas a tocar, el niño está, y hasta que voltea y tocan. Y así estamos. El Espíritu nos está enseñando constantemente cuál es el andar que Jesucristo quiere para nosotros. La verdad es que nosotros le debemos absolutamente todo a Dios. También es una realidad que lo que Dios nos ha dado en su gracia es una deuda que jamás la podemos pagar, ni siquiera en lo mínimo. Y hay personas que dedican toda su vida tratando de pagarle a Dios la gracia que les ha dado. Y deberíamos de luchar en agradecimiento por servir a nuestro Señor, pero nunca pensando que le podemos pagar algo, porque es un precio que es inalcanzable para nosotros. A Dios le debemos absolutamente todo, pero no le podemos pagar absolutamente nada. Nuestra salvación no la podemos comprar ni antes de ser salvos, ni la podemos pagar
después de ser salvos. Es un regalo de Dios. Fíjense que el dinero, pues básicamente hay 3 maneras de conseguir dinero. 2 legítimas y una que no. El dinero no lo pueden regalar, podemos trabajar por ella o no la podemos robar. Nada más les recomiendo 2 de las 3. Se andar robando no se los recomiendo. Pero la gracia de Dios solamente puede ser un regalo. No la podemos conseguir ilegítimamente y no podemos trabajar, no trabajamos por Él. ¿Cómo podríamos nosotros pagar algo que no tiene precio? La Biblia dice que no fuimos comprados con cosas corruptibles como oro y plata que tienen valor en este mundo, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Preciosa porque no tiene precio para nosotros. Tiene un valor que sobrepasa todo lo que existe en el mundo, incluyendo la oro y la plata. Nuestro servicio entonces es una expresión de gratitud por la gracia que Dios ha derramado en nuestras vidas. Nuestro amor, nuestro servicio, nuestra devoción, le debemos todo a Dios en gratitud. No tratando de pagar, no tratando de, porque eso sería orgullo, ¿no? Si tú me diste algo y mi soberbia y mi orgullo no me permite recibir un regalo, te lo tengo que pagar de alguna forma. Que no queremos tener deudas, deuda con nadie. Nada es por obligación, todo es por gratitud. Yo creo que eso lo vemos en el texto que decimos cada vez que recogemos la ofrenda en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Donde dice cada uno dé como propuso en su corazón. Primero como quieren en su corazón. Luego dice no con tristeza, no porque sienten que lo tienen que hacer. Dice no por necesidad, no porque sientan que si no dan su ofrenda o no aportan la ofrenda de su vida o de su tiempo, o de su dinero, o de su amor, o de su mente, o de su devoción, que Dios ya no los va a querer. Dios ya nos ama, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué es eso? El que da por agradecimiento, no a la fuerza, no porque siente que Dios ya no lo va a querer, sino porque está agradecido con Dios por la gracia que pone en su vida. El versículo 8, que casi nunca lo decimos, dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Vean nada más qué chulada, Agradécele a Dios y Dios va a hacer que en tu vida abunde toda gracia, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Qué lindo es Dios. Qué precioso es nuestro Señor, que siendo yo como soy, Él me ama. Qué maravilloso es nuestro Señor, que siendo nosotros como somos, envió a su Hijo a morir, a sufrir, a ser torturado, a ser clavado en la cruz, solamente con el único propósito de que nosotros pudiésemos ser recipientes de su gracia. Dios nos quería dar su gracia y para que nos lo pudiera dar tuvo que matar a su Hijo. Qué precioso es nuestro Dios. Qué precioso es nuestro Jesús. La gracia de Dios es ofrecida libremente a toda la humanidad, a todo el que cree. La gracia no solamente es para gente que se porta bien, no solamente es para gente honrosa, no solamente es para gente virtuosa, no solamente es para los buenos. La gracia de Dios se lanza y se extiende al mundo para todo aquel que cree en Él, porque Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo Jesús vino a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero y usted también. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, y con esto terminamos.
Nos dice la Biblia que porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No es de vosotros porque no está basado en nuestra conducta. No es de nosotros porque no está basado en nuestro mérito. No es de nosotros porque no está basado en si podemos cumplir la ley de Dios. No es de nosotros porque no está basado en que si nosotros tenemos la capacidad por nosotros mismos de cumplir los 10 mandamientos. No es de nosotros porque dentro de nosotros no hay nada digno delante de Dios. Es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras nuestras. Ahí está eso de la soberbia, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga yo me voy a portar bien para pagarle la salvación a Dios, la que Él me dio, porque no la podemos pagar. No la podemos pagar porque no la merecíamos, y no la merecíamos porque éramos vil pecadores delante de Dios. El mensaje para cada uno de nosotros es claro hoy. Si usted no conoce a Cristo como su Salvador, Jesucristo te está llamando y te está diciendo: Dios, yo mandé a mi Hijo a morir por ti porque yo te amo. Acepta a Cristo, acepta el sacrificio de Jesús. Pídele perdón por tus pecados. La Biblia dice que Él te va a perdonar y te va a limpiar de toda maldad. Si somos creyentes, somos recipientes claros y obvios, conscientes de la gracia de Dios. La pregunta que nos tenemos que hacer: ¿qué tan agradecido soy con el Señor? ¿Le agradezco el maná que mandó del cielo? ¿O voy a esperar a que entren las serpientes ardientes a la aldea? Soy agradecido con Dios, no tratando de pagarle lo que hizo por mí, sino por simple agradecimiento, por el gozo de mi vida, siendo perdonados por pecados, que Él reciba la honra y la gloria a través de mi vida, correr la carrera, luchar hacia la perfección para que Dios sea glorificado. Si usted es salvo y no está viviendo así, arrepiéntase delante del Señor. Pídale perdón por nuestra falta de agradecimiento. Comprométase a luchar diariamente por la causa de Cristo y por su honra y por su gloria. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado gracia. Lo que no merecemos delante de ti, tú lo has puesto en nuestras vidas. No merecemos tu salvación, no merecemos el perdón de pecados, no merecemos la vida eterna, pero tú nos la has dado libremente. Gracias, Señor, ayúdanos a vivir cada momento agradecido delante de ti. Quizás hay alguien aquí en esta mañana que quiere conocer a Cristo como su Salvador. Nunca lo ha hecho, pero hoy le quiere recibir. Yo no lo puedo hacer por usted porque es un compromiso personal, pero sí le puedo ayudar. Simplemente levante alguna de sus manos. Vamos a orar por usted. Le vamos a ayudar a conocer a Jesús como su único y suficiente Salvador, para que usted también sea recipiente de la plenitud de la gracia de Dios en su vida. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Jesús? Simplemente levante alguna de sus manos. Vamos a orar con usted. Alguien. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí. Bendice a cada familia, a cada padre de familia, a cada mamá, a cada hijo que está en este lugar. Ayúdanos, Señor, a luchar cada día que tú recibas honra y gloria a través de nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, que murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. Dios les bendiga, hermanos.